Audiencia pública de fecha 2 de junio de 2026. Expediente número 13.419/2025. Apelación presentada por Wilma Cabrera Rengifo contra el acuerdo de consejo que aprobó la suspensión de la recurrente en el cargo de alcaldesa provisional de la Municipalidad Distrital de Nechúya. Señor presidente, ambas partes no han registrado abogado. Buenos días a todos los señores abogados y abogadas, a los señores del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, al equipo del jurado también. Respecto de la primera causa, queda el voto, señor Trujillo, adelante. Número 2, expediente 35.160/2026. Apelación presentada por Milagro Raquel Martínez Guevara contra el acuerdo de consejo que rechazó el pedido de vacancia de Edgar Rengifo Dávila en el cargo de regidor del Consejo Distrital de Manantay. El abogado de doña Milagro Raquel Martínez Guevara no se ha conectado. Por el señor Edgar Rengifo Dávila participa el abogado Cristian Ahmed Pimentel Aguirre. Buenos días, doctor Pimentel. Adelante, lo escuchamos para su informe. Buenos días, señor presidente, señores miembros del tribunal. En esta oportunidad comparezco en representación del señor Edgar Rengifo Dávila, que es actual regidor de la Municipalidad Distrital de Manantay en Ucayali, y con la persona contra la cual se ha solicitado la presente vacancia. Señores magistrados, ¿de qué trata este caso básicamente? La señora Milagros Raquel Martínez Guevara, que es vecina del distrito de Manantay, aquí en la región Ucayali, ha solicitado la vacancia de mi patrocinado, el señor Edgar Rengifo Dávila, y lo ha hecho por la causal de ejercicio de funciones ejecutivas y administrativas. Esto básicamente por haber suscrito, aparentemente, 2 conformidades de servicio de área sobre un servicio profesional contratado en la entidad. Este pedido, señores magistrados, fue sometido al Pleno del Consejo Municipal del Distrito y fue rechazado absolutamente a través del Acuerdo de Consejo 015-2026-MDM del 5 de marzo del 2026. Se ha interpuesto recurso de apelación y justamente hoy es el debate respecto a dicho tema. Nosotros comparecemos ante vuestro tribunal, señor magistrado, para solicitar que este recurso de apelación planteado sea declarado infundado y se confirme todos los extremos del acuerdo de consejo, básicamente sobre el rechazo del pedido de vacancia. Puntualmente, señor magistrado, los fundamentos son los siguientes. El pedido de vacancia ofrece como medio probatorio 2 actas de conformidad en las que aparentemente aparecería la firma de mi patrocinado. Con esto, la solicitante de la vacancia pretende demostrar que mi patrocinado habría ejercido funciones administrativas. El detalle, señor magistrado, es que estas 2 actas de conformidades, si bien es cierto, fueron ofrecidas como medios probatorios, no obran en el expediente administrativo. Es más, no fueron adjuntados como anexo del pedido. Incluso lo único que se puede evidenciar son fotografías de estas actas de conformidad como parte ilustrativa en el desarrollo del escrito, pero no existen de forma física. Incluso en el segundo trocidigo del pedido, la solicitante solicita que el Pleno del Consejo incorpore en el expediente sea copia tratada u original de dicho documento. Pero al finalizar del procedimiento no fue incorporado los mismos. Pero ¿por qué nosotros solicitamos que se confirme? Porque existe un elemento probatorio que descartaría desde ya no solamente hechos, sino también pruebas, señor magistrado, en relación al hecho invocado. Nosotros, como defensa, frente al pedido de vacancia, hicimos todos los trámites necesarios para indagar sobre los hechos que trajeron el pedido de vacancia. Es así que nosotros acudimos al secretario general de modo formal de la entidad, quien a través de carta de acceso a la información 019-2026 contradijo todo lo señalado por la solicitante de vacancia. ¿Qué es lo que nos dijo? Que estas actas de conformidad sí existían en la entidad, sin embargo, no existían de forma física, existían de forma virtual y se encontraban firmadas no por el regidor, sino por el gerente de Secretaría General de la entidad. Las 2 actas de conformidad y nos replicaba de que era justamente válido que esté firmado por el gerente de Secretaría General porque él era el área usuaria. Con esto se descartaba plenamente, señor magistrado, que mi patrocinado haya hecho la suscripción de dichos documentos, con lo cual se descartaba pues básicamente la causal invocada. Sumado a esto, señor magistrado, debemos indicar que no existe otro elemento probatorio en el expediente ni en la solicitud de vacancia que desacredite el documento o el elemento probatorio que nosotros hemos logrado conseguir y presentar y actuar en el Consejo Municipal. Por ello es que nosotros pedimos la confirmación basado únicamente en esta carta de acceso a la información, que justamente es la carta o el documento que desacredita absolutamente los documentos y por el contrario demuestra que
quien suscribió los documentos, las actas de conformidades, fue el secretario general y no mi patrocinado. Señor magistrado, como pretensión subordinada solicitamos que se declare la nulidad de oficio, en todo caso, del procedimiento. Ya quedará a criterio de vuestro juzgado porque existen vicios. Ya la trascendencia será determinada por el tribunal. No obstante, el primer vicio, señor magistrado, es que se ha incorporado a un adherente, la señora Grecia García González, sin haber existido decisión previa del Consejo respecto a la solicitud de adhesión. Incluso no ha existido ningún acto respecto a la comunicación de ese pedido de adherencia. Segundo, se ha pretendido actuar un expediente, la lectura de un expediente, pero sin respetar el procedimiento que establece la ley 2744, que que se encuentra establecido en el artículo 163, numeral 2 del tubo de la ley 2744. Y sobre todo en el acuerdo de consejo que formaliza la decisión y que ha sido notificado, se han puesto hechos nuevos que no han sido debatidos en el pleno del Consejo. Por ejemplo, se hace mención que mi patrocinado había suscrito memorandos decidiendo la proyección de las soluciones de aceptación de renuncias. Esos hechos, señor magistrado, no han sido materia de decisión por parte de la Acuerdo de Consejo. Incluso no ha sido materia de debate, por lo que nosotros consideramos que eso también constituiría un vicio. Sobre todo nos aferramos a la pretensión principal respecto a la confirmación. Eso es. Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Señor presidente, si me permite, por su intermedio, Adelante, doctor Torres, lo escuchamos. si nos puede precisar el abogado informante cuando habla de que existen hechos nuevos y no ha sido materia de debate, ¿a qué se refiere explícitamente? A ver, doctor. Como le decía, existe un pedido de adhesión que se tuvo conocimiento el mismo día de la sesión de consejo. No se puso a debate el pedido de adhesión, pero nosotros hemos tomado en consideración luego de eso que en el acuerdo de consejo se establecen en la parte considerativa estos hechos nuevos del pedido de adhesión. Por eso es que digo que hay en la adhesión, hay hechos nuevos que no han sido materia de proceso, pero que sí lo han consignado en el acuerdo de consejo. Eso es todo, señor presidente. Muy amable. Doctor, una pregunta. Usted está, entiendo, negando que los documentos en materia de la vacancia han sido suscritos por, en este caso, su patrocinado. ¿Eso es lo que entiendo yo? Así es, señor magistrado. Y en relación a eso, hemos hecho mención a la Carta de Acceso a la Información, donde nos dice que efectivamente esos documentos obran, sí, en digital, que es la única fuente que tienen, y que están firmados digitalmente no por el regidor, sino por el secretario general, que es el área usuario. Ahora, hay otro documento que ha sido firmado físicamente. ¿Qué puede decir respecto de él? Señor magistrado, he conferenciado con mi patrocinado y me dice que absolutamente él no ha firmado ese documento. Ahora, yo podría decir no con confirmación, pero existen muchos indicios en dicha municipalidad que siempre hay cuestionamientos sobre documentos. Eso se Pero, demostrará en el doctor, periodo el tema, una pregunta concreta. Hay un documento firmado, aparentemente firmado físicamente. Usted dice que solamente ha habido documentos digitales, pero en el expediente va ahora otro. Entiendo que ha leído el expediente. Sí, he leído el expediente, señor magistrado, pero como le digo, en la solicitud de vacancia que nos ingresa, que nos notifican a nosotros, nos notifican la solicitud sin el anexo de dichos documentos. No hemos tenido a la vista los documentos y mi patrocinado me indica que él no ha firmado porque él no es el área usuario. Por eso es que nosotros hemos hecho la investigación al respecto y nos confirman que ese documento sí existe, pero firmado por el secretario general. Bueno, muchas gracias, doctor. Veremos los casos de Nautos. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 3, expediente 138.573-2026. Apelación interpuesta por Jorge Antonio Caldas Valverde, personero del Movimiento Regional Socios por Ancash, contra la resolución número 220-2026 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que declaró improcedente la solicitud de cambio de símbolo, de denominación, de domicilio legal y modificación del estatuto de la organización política recurrente. Por el Movimiento Regional Socios por Ancash participa el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Adelante, doctor Hurtado. 5 minutos para... Estamos. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. El movimiento Socios por Ancash ha impugnado la resolución 220-2026 emanada el registro de organizaciones políticas en la medida que ha declarado la improcedencia de la solicitud de inscripción de su domicilio, símbolo y denominación.
arguye o sustenta esa denegatoria en lo dispuesto en la 20ª disposición transitoria de la Ley Orgánica de Elecciones. Señor presidente, si bien es cierto que esta disposición establece que los partidos pueden solicitar las modificaciones de sus estatutos hasta 270 días antes, al día de la elección, es cierto también que coexisten otras normas, principios y criterios que pueden ayudar a optimizar la facultad normativa de las organizaciones políticas sin que esto se pueda interpretar como un acto ilegal. ¿Y por qué digo esto, señor? Porque esta disposición, esta 20ª disposición transitoria, alude a que no aplica el plazo establecido en el artículo 19 de la Ley de Organizaciones Políticas. Y este artículo 19, señor, que incorpora por primera vez en el derecho electoral el principio de intangibilidad normativa, pero a nivel de las elecciones internas, fue incorporado por la Ley 29.490 del 25 de diciembre del año 2009. Entonces, ¿qué quiere decir, señor? Que la disposición que está aplicando el ROC está referida a la intangibilidad o la no modificación de normas vinculadas a las elecciones internas. Y en el presente caso, mi patrocinada ha solicitado al ROC la modificación de otros elementos que no alteran las condiciones, procedimientos y elementos sustantivos de una elección interna, vale decir, de las elecciones primarias. No se está haciendo tampoco una labor de actualización normativa de las leyes que ha dado el Congreso para incorporarlas al estatuto. Al contrario, se tratan de normas necesarias para la coexistencia, vigencia e identificación de la organización política. Es el cambio de nombre, el cambio de símbolo y el domicilio, que el domicilio, como usted comprenderá en términos constitucionales, es libre de ser fijado por las personas naturales o jurídicas, como bien lo ha señalado el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia. Señor presidente, este tema objeto de análisis tiene que interpretarse también a la luz de las normas que están establecidas en el reglamento del registro de organizaciones políticas, en la resolución 108-2025 NE. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Cuando vamos al artículo 4 de esta norma, se establece cuáles son las materias que pueden ser objeto de modificación de la partida electrónica cuando el ROC está cerrado. Y en un segundo acápite hay una regla de oro que señala que las organizaciones políticas que están en un proceso electoral, cuando el ROC está cerrado, no pueden modificar ni su símbolo ni su estatuto. Si interpretamos la norma en contrario sensu, evidentemente, en tanto el ROC no cierre, esas peticiones deberían ser amparadas. De modo, señor, existe una gama de criterios más benignos que ustedes pueden utilizar en un análisis más profundo. ¿Por qué? Porque está en juego la autonomía normativa que tienen las organizaciones políticas, que son personas jurídicas de derecho privado. Esto no implica, reitero, desconocer lo que el Congreso ha aprobado, pero hay que darle un sentido, hay que darle un contenido y debe entenderse que esa regla, como parte del principio de intangibilidad normativa establecido en el numeral 13 del título preliminar de la Ley Orgánica de Elecciones, se entiende a que es una garantía, pero para no alterar las reglas de juego estrictamente electoral y no otro tipo de reglas. Por esas consideraciones, señor, considero y solicitamos, ¿no? Que se puede hacer una interpretación más benigna y que son razones valederas para que ustedes amparen el presente recurso de apelación que hemos presentado, a fin de que esta organización pueda participar en este proceso electoral. Gracias, doctor Hurtado. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Presidente, Sí, doctor González, lo escuchamos. gracias. Buenos días, con el señor abogado. La pregunta es la siguiente. Se ha denegado
la solicitud sobre 4 puntos: cambio de símbolo, cambio de denominación, cambio de domicilio legal y modificación de estatuto. Entonces, lo que yo quiero saber es, según la interpretación que está sosteniendo aquí, ¿cuáles de esos extremos tendrían que aceptarse su solicitud, o sobre los 4? Su audio, por favor, su audio, su audio, su audio, su audio. Su audio, doctor, no lo escuchamos, por favor, actívelo. Doctor Gunther, solamente los 3 primeros extremos. No hemos impugnado el último. El de modificación de estatuto, no. No lo hemos impugnado, solamente hemos impugnado la parte pertinente al cambio de símbolo, de denominación y de domicilio. Nada más eso. Pero el cambio de símbolo no está dentro de las disposiciones que no lo permiten. Claro, pero esa parte de las normas estatutarias se refiere a las demás que comprenden el estatuto, no a esas 3, Bueno, ok, sino a vamos a otras hablar modificatorias. Ya, Gracias, muchas gracias. doctor. Gracias, presidente. Doctor, doctor, el estatuto fue escrito en el año 2022 y la presentación del cambio de denominación y de logo entiendo que fue el 24 de abril de este año, ¿no? El hito fue el 7 de enero de este año. La pregunta es, ¿qué es lo que le impidió a ustedes no presentarlo oportunamente, considerando que son un cronograma que no es de ahorita, sino de hace mucho tiempo? Y segundo, de la argumentación que usted señala, ¿qué es lo que le impediría o restringiría el derecho de participación de la organización política que usted defiende, considerando que hacer un cambio de este tipo va en contra de la igualdad respecto a las otras organizaciones? No he entendido sus argumentos de fondo al respecto. Sí, señor presidente, efectivamente tienen un estatuto que no pudo ser actualizado. Eso es cierto. Y no pudo ser actualizado por razones internas. Tanto es así que paralelamente se ha pedido también la modificación y actualización de directivos partidarios. Entiendo que esa es la razón por la cual no se pudo actualizar el estatuto, ¿no?, en el ámbito electoral, ¿no? Y por eso es de que hemos impugnado solamente este extremo de la resolución 220 del ROP. Ahora, ¿en qué medida esto podría afectar la participación de la organización política? Es prácticamente por un elemento identitario, ¿no? En la interna del partido hay algunos afiliados que están de acuerdo con mantener el símbolo, pero la gran mayoría está pues en desacuerdo y están proponiendo un nuevo símbolo y denominación porque precisamente ello responde al cambio de directivos que ha tenido este movimiento regional. De acuerdo, doctor, muchas gracias por su participación. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 4, expediente 44.895-2025. Apelación presentada por Matilde Jara Larico contra el acuerdo del Consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Juana Olga Ramos de Condori en el cargo de regidora del Consejo Distrital de Pucará. Doña Matilde Jara Larico no ha registrado abogado para la vista. Por doña Juana Olga Ramos de Condori participa el abogado Lino Larico Lanco. Adelante, señor doctor Larico. 5 minutos para su informe. Le escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Acudo a este Supremo Tribunal Electoral con la firme convicción de que la justicia electoral debe basarse en la verdad material, la preclusión procesal y la estricta aplicación de la ley, y no en maniobras políticas urdidas por grupos de interés. Señor presidente, por la defensa de la regidora Juana Olga Ramos de Condori, dado que en su momento se ha solicitado en contra de ella una vacancia por presuntamente haber contratado a sus familiares. En principio, señores magistrados, considero que este asunto debe resolverse en función a una cuestión formal. Fíjese, este caso debería cerrarse el día de hoy por una cuestión de orden, dado que el recurso de apelación que fue presentado en su momento fue impugnado de manera extemporánea. La apelante doña Matilde Jara Larico fue notificada con el acuerdo de consejo
el día 19 de noviembre del año 2025. El plazo de los 15 días precluyó el día 10 de diciembre del año 2025. Sin embargo, el recurso fue presentado recién el 11 de diciembre. Al haber operado la preclusión procesal, por tanto, solicito que se declare la improcedencia de este recurso de plano. Señores magistrados, ahora, yéndonos al tema de fondo. Fíjense, si este colegiado decidiera ingresar al tema de fondo, al asunto del fondo, debemos advertir el contexto de complot que rodea esta solicitud. Estamos ante una instrumentalización del proceso de vacancia. Seguramente que ustedes han visto que este no va a ser el primero. Ya han visto anteriores de similar naturaleza. La solicitante, doña Matilde Jara Larico, no es una ciudadana ajena al conflicto. Es la madre de la regidora Sarina Luisa Itme Jara, quien lidera la oposición contra mi patrocinada. Además de esto, ha quedado probado en autos que la regidora opositora Sarina Itme tenía pleno conocimiento de las contrataciones que ahora pretenden usar como causal de vacancia. Guardaron silencio en su momento, consintieron el hecho y luego, en una clara violación a la doctrina de los actos propios, utilizaron dicha contratación como arma de chantaje político. Respecto a las causales imputadas, señores magistrados, las pruebas son contundentes a favor de mi patrocinada. Sobre la contratación de Candy Raquel Itme. Fíjense, existe una declaración jurada notarial y biométrica que confirma que mi patrocinada se opuso expresamente a dicha contratación ante la alcaldesa. Fue la autoridad edil quien, bajo su propia responsabilidad, decidió contratarla. Mi patrocinada no tuvo ninguna injerencia sobre la supuesta función administrativas que se le imputa haber solicitado cotizaciones. Debo aclarar que solicitar costos técnicos para un plan de fiscalización es una atribución inherente al cargo de regidor de acuerdo a la ley 31.433. Además, consta en el informe número 298 de logística que dichas cotizaciones nunca se tradujeron en contratos, menos en órdenes de servicio ni pagos. No hubo desembolso, no hubo acto ejecutivo, por tanto, no hubo una función administrativa. Por tanto, señores magistrados, la regidora Juana Olga Ramos de Condori ha actuado con diligencia presentando cartas de oposición a la contratación de personal y manteniéndose siempre en los marcos legal. Este proceso de vacancia orquestado por una red familiar, es decir, entre la madre e hija con claros fines de desestabilización, carece de sustento jurídico. En tal sentido, solicito a este pleno declarar en principio la improcedencia del recurso por extemporáneo y de manera subsidiaria declarar infundado el recurso de apelación en todos sus extremos, disponiendo el archivo definitivo del presente expediente, devolviendo la gobernabilidad del distrito de Pucará. Muchas gracias, señores magistrados. Gracias, doctor Larico. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Sí, doctor Gunter, adelante, lo escuchamos. Gracias, presidente. Para el señor abogado, buenos días. ¿Existe el parentesco no que se indica en la solicitud de vacancia del cuarto grado de consanguinidad? De acuerdo a lo que se ha revisado en el expediente y de acuerdo a los documentos, sí existe parentesco. Sí existe, ok. Y creo que es la sobrina nieta, me parece, ¿no? Si no me equivoco, usted me corrige. Okay. Correcto, señor. ¿Cuántos contratos tuvo con la municipalidad y por qué periodo? Solamente un contrato, si no me equivoco, es en el año 2023. ¿Qué tipo de contrato? ¿Una locación de servicios? Por locación de servicios. ¿No? ¿Cuánto tiempo estuvo en locación de servicios? No fue más de 3 meses. ¿Y la señora regidora no sabía nada del tema? En su momento, antes de que... ¿No se cruzó con su sobrina nieta que trabajaba ahí en locación? No se cruzaron nunca.
Antes de que la contraten, mi patrocinador se opuso a la Pero contratación. ¿cómo puedo oponerme antes de que me contraten? A ver, explíqueme Por- eso. ¿Cómo me voy a por- oponer antes de que me... O sea, todavía no existía el contrato y ya yo me opongo. O sea, digo, no contraten a mi sobrina nieta antes de que la contraten. Así fue. En efecto, el municipio, previo a la contratación, hizo algunas publicaciones de búsqueda de personal. Entonces, ya el municipio ya Se estaba. adelantó cuando estaban buscando personal. Por si acaso no contraten a mis familiares. Algo así fue la comunicación, ¿no? No contraten a ninguno de mis familiares. Porque justamente el municipio es tan pequeño que Ok, gran parte de los familiares están dentro están del. correcto, ya, entendido. Gracias, señor abogado. Gracias, presidente. Doctor González, gracias. Doctor Larico, la causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 5, expediente 13.441/2025. Apelación presentada por Luis Eduardo Arrestegui Pajuelo contra el acuerdo de consejo que aprobó la solicitud de vacancia del recurrente en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Paramonga. Por el señor Luis Eduardo Arrestegui Pajuelo participa el abogado Diego Armando Flores Mejía. La abogada del señor Guillermo Felipe Soto Peña no se ha conectado. Señor Trujillo, adelante, doctor Flores. Minutos para su informe, lo escuchamos. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a los demás miembros de este honorable Tribunal Electoral. En el presente caso, los hechos se suscriben a una serie de actuaciones previas a la gestión del señor alcalde. Es así que durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005, la Municipalidad Distrital de Paramonga realizó una serie de contrataciones de servicios para combustible y lubricantes a la persona de Élida Alejandrina Arrestegui Pajuelo, a quien durante ese periodo de haber brindado el servicio, no se le habría realizado la cancelación por la entrega de estos enseres. Es por ello que, ante la insistencia para que se le pague, es que solicita el reconocimiento de su deuda y que a través de la resolución gerencial 127/2008, de fecha 19 de febrero del 2008, es que se le reconoce la suma de 24.224 soles a favor de Élida Alejandra Arrestegui Pajuelo. Esta, obviamente, mucho antes que el señor alcalde asuma la gestión. De la misma manera, ante las siguientes gestiones también ha habido demora en el pago de estas mismas obligaciones, generándose también la resolución gerencial 066/2009 GA MDP de fecha 25 de febrero de 2009, donde se le reconoce la suma de 24.224 soles. Del mismo modo, ante la inoperancia de la administración edil, se emite una nueva ante una nueva gestión se emite una nueva resolución de reconocimiento, que es la resolución de gerencia de administración 184/2012, donde se le reconoce un monto de 20.724.29, y de la misma manera ya se le ha venido reconociendo también en el año 2014 el mismo monto. Situación que no se ha cumplido por parte de la entidad edil, la cancelación por este servicio. En ese sentido, la señora, ante la insistencia, bueno, de que se le llegue a realizar su pago, es que se ha realizado pues una serie de pagos dentro de un paquete que obran obviamente en el expediente también, de AFOJA 737 y 724. Podrán apreciar que hay un sinnúmero de deudas y obligaciones que la municipalidad vino reconociendo de gestiones anteriores. Entonces, esta situación deviene de un contrato anterior. En ese sentido, señores magistrados, el señor alcalde no podría haberse dado un contrato que preexiste a su gestión edil, o al cual él asume como el cargo de alcalde. Es sobre esto que debemos y vemos pertinente también señalar que el artículo 1277 del Código Civil exige en estos casos, si estos pagos corresponderían a un nuevo contrato, el 1267 exige que haya una voluntad expresa, al igual que el 1269, que también se concuerda con este articulado, y también sobre los hechos es muy importante tenerlo, es que en ningún momento el pago o el reconocimiento del pago producen una innovación del contrato. Entonces no estamos ante un nuevo contrato por el hecho de haberse cancelado o haberse pagado parcialmente en la gestión del señor alcalde, hoy a quien se le solicita la vacancia. Así también lo ha entendido la Corte Suprema en el fundamento 6.5 de la casación 9056/2016, en donde establece que para que se dé la innovación deben concurrir 3 presupuestos. Uno de ellos, muy importante para el caso, es que debe quedar de forma indubitable la manifestación de innovar un contrato. Entonces, no estamos ante un nuevo contrato, y eso es lo que queremos dejar claro. Hay una consecución de reconocimientos a partir de obligaciones
del año 2002, 2003, 2004, 2005, obligaciones que están sustentadas en sus respectivas órdenes de servicio, también que han sido ya aportadas en esta oportunidad en el expediente, y que todo ello deja en claro, y no queda duda que no estamos ante un nuevo contrato, por consecuencia estamos ante un contrato que antecede a la gestión edil de a quien se le solicita la vacancia, el señor Eduardo Arrestigui. En ese sentido, también nos es oportuno señalar que el Jurado Nacional de Elecciones ya en sendas jurisprudencias, y en especial voy a citar la 3563 del 2008, en los fundamentos 38, 39 y 40, deja en claro que una autoridad no puede ser vacada por contratos que preexisten a esta situación. En los casos de la Municipalidad de Camaná y en el caso de la Municipalidad de Ite, dejan claro que la preexistencia de estos contratos y de estas obligaciones, el hecho que se paguen durante el tiempo que la autoridad asume, eso no quiere decir que habría incurrido en la causal de vacancia, puesto que esta causal de vacancia exige la celebración del contrato dentro del periodo de edil. Entonces, esto exige la tipicidad y, por consecuencia, no podría ser aplicable para este caso en concreto los hechos como lo ha advertido en su momento el solicitante de vacancia y como lo ha entendido el Consejo Municipal, pese al centro documental probatorio que se le ha aportado tanto en la primera audiencia de solicitud de vacancia, luego que esto ha realizado el jurado con las recomendaciones de este tribunal para que ejecuten una serie de actos, pero que lamentablemente no han querido entender que las pruebas advierten la preexistencia de un contrato y por consecuencia no estamos ante un nuevo contrato, no existe la... Muchas gracias, doctor Flores. El tiempo se le acabó. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Doctor Torres, una pregunta. Usted dice que no hay contrato, la preexistencia de un contrato, pero entiendo que existen deudas que se durante la gestión ¿es cierto? Señor presidente, lo que me refiero es que durante el tiempo, el periodo edil del señor Eduardo Arrestigui, no existe un contrato donde él haya celebrado con un familiar o con un pariente, mucho menos con la señora Élida. Estos pagos que se le han venido realizando a la señora Élida Arrestigui corresponden a contratos que preexisten a la gestión edil, que son a través de una serie de órdenes de servicios que obran también en el expediente que se ha derivado al jurado. Una pregunta. ¿Ese reconocimiento de deuda se hizo de reconocimiento de deuda que establece la norma y la prohibición de pago de los mismos? Disculpe, no le escuché muy bien, señor presidente. El reconocimiento de deuda y el pago del mismo se hizo bajo el procedimiento de reconocimiento de deudas y priorización de pagos presupuestales, ¿o no? Sí, correcto. El procedimiento del reconocimiento de deuda se siguió en su momento. Existía una norma, disculpe, no me queda muy claro en la mente, una norma del año 84. Cuando sucede este reconocimiento, existía una norma que estaba vigente del año 84, ya con la ley de presupuestos esta norma fue derogada y genera otro tipo de procedimiento. Entonces, la aplicación de la norma en el tiempo obliga a que se aplique para los hechos que se dio la resolución de reconocimiento, esta norma del decreto supremo que regula 017-84 PCM, que regula justamente los procedimientos de deuda, señor presidente. Perdón, muchas gracias, doctor. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Muchas gracias. Buen día. Número 6. Expediente 42.880-2026. Apelación presentada por Manuel Atanasio Jesús Muro Tábara contra el acuerdo de consejo que aprobó la suspensión del recurrente en el cargo de regidor del Consejo Provincial de Ferreñafe. Por la parte apelante participa el abogado Gilberto Carrasco Lucero. El señor Patricio Elismán Cari Arapa no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo. Adelante, doctor Lucero, Carrasco Lucero. 5 minutos para su informe. Le escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, señores integrantes de este máximo tribunal electoral. Nos trae a esta audiencia el recurso de apelación interpuesto por don Manuel Atanasio Muro Tábara, regidor de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, contra el acuerdo de consejo de fecha 4 de marzo del 2026, que resolvió aprobar por mayoría simple la suspensión por un lapso de 30 días calendario en el cargo de regidor de mi patrocinado, por supuestamente haber incurrido en falta grave prevista en el artículo 74, inciso G del reglamento interno de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, que señala específicamente como infracción dar información falsa ante cualquier medio de comunicación que atente contra la imagen de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe. Nosotros sostenemos, señor magistrado,
que el Consejo Municipal no ha valorado adecuadamente el fundamento fáctico de la imputación contra mi patrocinado, por cuanto el dictamen emitido por la Comisión de Ética, que ha sido previo al acuerdo de consejo, ha establecido que mi patrocinado ha vulnerado este artículo 74 del reglamento interno al haber señalado una información falsa. Sin embargo, el fundamento fáctico, el hecho que lleva a que se aboque la Comisión de Ética es que en la radio exitosa de la ciudad de Chiclayo, mi patrocinado ha señalado que la Municipalidad Provincial de Ferreñafe tiene una deuda coactiva con la SUNAC en el año 2020 con una deuda cero, y que igualmente del 2014 al 2021 la deuda con la SUNAC era cero. Por consiguiente, en ese periodo no existía obligaciones con la SUNAC, sino las obligaciones se han producido en el periodo que va de esta gestión municipal. Ese hecho, solamente esa declaración, ha sido subsumida por la Comisión de Ética dentro del presupuesto normativo que hemos antes indicado, que es dar información falsa. Entonces, señores magistrados, para entender si efectivamente mi patrocinado ha incurrido en esta infracción, habría que desglosar el contenido de la norma reglamentaria, que establece 3 condiciones: la conducta, que es dar la información falsa; el medio empleado, que es el medio de comunicación, en este caso Radio Exitosa; y la consecuencia, que sería atentar contra la imagen de la municipalidad. Pero estas condiciones no se producen y, sin embargo, se ha sancionado. No hay la información falsa porque está acreditado con los reportes de la propia SUNAC que en el periodo que mi patrocinador indicó, del 2014 al 2021, no existía deuda con esta entidad por parte de la municipalidad. No se ha indicado, no se ha señalado de manera precisa cuál es el deterioro o la destrucción de la imagen de la municipalidad con esas expresiones que en este medio de comunicación ha brindado mi patrocinado. Por tanto, no se puede subsumir en este hecho, más aún cuando se ha vulnerado el debido proceso, debido a que mi patrocinado solicitó en su oportunidad, a través de una carta de fecha 7 de noviembre de 2025, que la Comisión de Ética le señale cuál es la infracción, cuál es el hecho infractor que se le atribuye para poder emitir su descargo. Situación que nunca se contestó y solamente se obtuvo el dictamen de la Comisión de Ética, que se lo señala responsable y que propone una sanción que después, por la fuerza de los votos, ha sido aprobado en el Consejo Municipal, por cuanto mi patrocinado siempre ha sido una voz discordante de la gestión al realizar su trabajo de fiscalización y de oposición. No es cierto que la gestión no esté exenta de deudas con la SUNAC, porque conforme los reportes que obran en este expediente, ¿no?, al 31 de diciembre se tiene una deuda por la ONP de 82.938 y una deuda con E-Salud de 137.582. Entonces, lo que ha dicho mi patrocinado no es falso. Entonces, descartamos este extremo de la falsedad de la información que ha dicho y del atentado contra la imagen de la municipalidad, y por consiguiente no se puede subsumir esta información en la infracción regulada en el reglamento interno de consejo. Entonces, no hay una valoración adecuada del fundamento fáctico, además de no haberse transmitido a mi patrocinado oportunamente para que realice su descargo. Por otro lado, de los 11 regidores presentes en la sesión de consejo, como lo podrá advertir del acta de la sesión de su propósito, solamente 5. Muchas gracias, doctor Carrasco. Su tiempo ha terminado. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 7, expediente 9168-2025. Apelación presentada por César Hernán Correa Malca contra el acuerdo de consejo que desestimó el pedido de vacancia de José Carlos Quirós Calderón en el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de San Miguel. La abogada del señor César Hernán Correa Malca no se ha conectado. Por el señor José Carlos Quirós Calderón concurre el abogado Guillermo Enrique Martín Díaz Palacios. Adelante, doctor
Enrique Palacio, lo escuchamos 5 minutos para su informe. Muchas gracias, señor presidente. Tengan ustedes muy buenos días. Eh, Patrocinio en esta oportunidad a don José Carlos Quiroz Calderón. Ojo, él es el alcalde provincial de San Miguel. El solicitante de la vacancia, el ciudadano César Hernán Correa Malca, invocó como causal de vacancia lo establecido en los incisos 9 y el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, es decir, la de restricción a la contratación. En su relato de solicitud de vacancia, dejó en entrever que incluía también la causal del nepotismo. Sin embargo, señor presidente y señor magistrado, ninguna de las dos causales se dan. Es más, esta solicitud de vacancia fue tramitada directamente ante el Consejo Municipal Provincial de San Miguel. Si esa solicitud de vacancia hubiese sido tramitada ante el Jurado Nacional de Elecciones, estoy seguro que con un auto y de plano lo hubiesen declarado improcedente y no hubiesen trasladado la solicitud de vacancia. ¿Y por qué? Porque los hechos que relata el ciudadano accionante establece que dos empresas familiares que pertenecen a familiares del alcalde, me refiero a la empresa San Miguel Arcángel Contratista y a Servicios Tommy, han contratado, dice el ciudadano de la vacancia, con la municipalidad distrital de Calquis. A su vez, la segunda empresa, Estación de Servicios Tommy, también contrató no solamente con la municipalidad distrital de Calquis, sino también con El Prado, Yapa, San Gregorio, Tongot y Unión Agua Blanca, distritos que pertenecen a la municipalidad provincial, perdón, a la provincia de San Miguel. Las municipalidades, como el Pleno perfectamente lo conoce, tienen una función autónoma, es decir, sus funciones administrativas, ejecutivas y también de administración interna son netamente autónomas. Las municipalidades distritales antes citadas no pertenecen ni dependen presupuestalmente de la Municipalidad Provincial de San Miguel, donde mi patrocinado es el alcalde. Sobre el particular, obra en el expediente el informe 074, su fecha 13 de abril del presente año, en el que el jefe de la Oficina de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de San Miguel refiere textualmente que no se ha evidenciado la existencia de contratación alguna bajo ninguna modalidad de contratación pública con las empresas que cita el alcalde en su pedido de vacancia, ni tampoco con las personas naturales que son familiares, nos ha negado la familiaridad de las personas que cita el vacador en su solicitud de vacancia. Tampoco estas personas han contratado con la municipalidad. Mejor aún, y para ilustrar, el que habla tramitó en el presente año ante el Ministerio de Economía y Finanzas un pedido para que se clarifique si la Municipalidad Provincial de San Miguel había efectuado algún pago a esas dos empresas y a las 3 personas naturales que son familiares de mi patrocinado. Tal es así que el Ministerio de Economía y Finanzas me remite a mi correo electrónico y me transfiere el informe 374 que obra en auto y donde el jefe de la Oficina de Sistema de Información del MEF informa que no se han identificado pagos por parte de la Municipalidad Provincial de San Miguel a las 2 empresas, ni tampoco a las 3 personas naturales que se indican en la solicitud de vacancia. Es decir, durante los años 2023 a 2025 no se han realizado ningún pago. Siendo tan claro el tema, señor presidente y señor magistrado, esta defensa ratifica que el recurso de apelación debe ser declarado infundado en todos sus extremos y se confirme el acuerdo de consejo que revocó el presente pedido de vacancia. Muchas gracias. Gracias, doctor Enrique Palacio, Martín Palacios, Díaz Palacios. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 8. Expediente 39.440-2026. Apelación presentada por Gilmer Wilberto Vázquez Ayay contra el acuerdo de consejo que resolvió rechazar la solicitud de vacancia de Nilo Francisco Cáceres Lozano como alcalde de la Municipalidad Distrital de Tumbadén. Por el señor Gilmer Wilberto Vázquez Ayay participa el abogado Giancarlos Llanos Tacilla. Por el señor Nilo Francisco Cáceres Lozano concurre el abogado Michel Samaniego Monzón.
Buenos días, doctores. Doctor Llanos, 5 minutos para su informe, lo escuchamos. De acuerdo, muy buenos días con todos los presentes. Efectivamente, concurro en representación de mi patrocinado, Gilmer Vázquez Ayay, solicitando que se declare fundado el recurso de apelación en contra del Acuerdo de Consejo 15-2026, contenido en el acta de sesión extraordinaria número 4-2026, de fecha 25 de febrero de 2026. El caso que en esta situación planteamos es el siguiente. Se trata del justamente alcalde, quien es motivo de la vacancia, quien ha contratado específicamente con su primo hermano, respecto al señor Elmer Cáceres Díaz, con quien ha celebrado una escritura pública 2499 ante notario público Flaminio Vigo Saldaña el 9 de mayo del 2023. Es importante señalar en este extremo que se trata de un supuesto de vacancia contemplado en el artículo 22, numeral 9, relacionado o referido al artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Justamente por ello hemos citado la resolución 448-2020 del Jurado Nacional de Elecciones, que establece estos tres elementos que nosotros hemos demostrado y que justamente pretendemos sea valorado en esta instancia. El primer aspecto es el contrato existente. El contrato, como indicaba, no existe mayor duda al respecto. Se ha celebrado una escritura pública 2499 de compra-venta de un terreno a favor de la Municipalidad Distrital de Tumbadén, representada por el señor Nilo Francisco Cáceres Lozano, el alcalde de esta municipalidad. Y por otro lado, los vendedores, el señor Elmer Cáceres Díaz y su cónyuge. Elmer Cáceres Díaz es justamente el primo hermano del alcalde. Este dato del ser primo hermano justamente no ha sido controvertido en este proceso, en este procedimiento, debido a que ha sido incluso aceptado por la propia parte representada por el alcalde. El segundo elemento corresponde a una participación del alcalde en este contrato y efectivamente al respecto no existe mayor duda, porque en esta escritura pública se puede observar su participación. Finalmente, el dato más importante es la existencia del conflicto de intereses, un fin particular o a favor de un tercero. Justamente respecto de este dato, nosotros hemos indicado indicios que dan lugar a la configuración de esta causal de vacancia. En principio existe un acuerdo municipal de compra de un terreno efectivamente, pero no se indica el área del área del terreno, ni la finalidad específica para la compra del terreno, y mucho menos tampoco el monto de la compra. A razón de ello, se emite una resolución de alcaldía en la cual no se hace alusión a una tasación respecto del valor de la compra de un terreno, pero posteriormente, ya en el momento de la audiencia del 25 de febrero, ante el Consejo Municipal, justamente se nos corrió traslado con unos documentos donde se indicaba que de por medio existe una tasación. Esta tasación ha sido firmada por el ingeniero Manuel Ocas Guamán. Sin embargo, de la revisión de las contrataciones que se ha hecho con este ingeniero a favor de la municipalidad, no existe de por medio ninguna contratación en el año 2023 con el señor que ha formulado justamente la tasación. De por medio existe entonces este indicio de que no ha sido considerada la tasación dentro de la resolución de alcaldía que prueba justamente el expediente para la contratación o para la compra de este terreno. Posteriormente tenemos datos específicos como por ejemplo las fechas de participación. El 12 de abril se creó el RNP de la de la vendedora, la señora Cayetana Cruz de Cáceres, quien recibe el monto económico de la municipalidad a cambio de la venta del inmueble. El 19 de abril se presenta la oferta y el 20 de abril se otorga la buena pro por una contratación directa. Como indico, el cuestionamiento existe, en este caso existente, es respecto de la familiaridad y además de los indicios y la falta de requisitos para la contratación o la compra-venta de este terreno, motivo por el cual se solicitó oportunamente la vacancia. Adicionalmente a ello, debemos indicar que existe este acuerdo, es importante reiterar que el acuerdo municipal, y eso fue lo más importante, no establece el objeto de la compra-venta. Sin embargo, ya en la compra en la escritura pública celebrada entre el alcalde y los vendedores, justamente se establece un monto sin un dato objetivo, sin un dato preciso, o la razón por la cual se fija este monto de 453.500 soles por el cual se compra el terreno. A pesar de que, como indico, no se hace referencia a ninguna tasación, y mucho menos tampoco en la escritura pública 2499. En ese sentido, nosotros reiteramos nuestro pedido de que sea fundado el recurso de apelación, consecuentemente se declare la vacancia del mencionado alcalde y posteriormente se emitan las credenciales correspondientes a la asociación del referido alcalde. Eso es todo. Gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctor Samaniego, 5 minutos para su informe. Gracias. Señor presidente, señores magistrados, el solicitante de la vacancia parte de la siguiente premisa. Si existe un contrato
y existe un vínculo de parentesco, entonces indefectiblemente hay vacancia por restricciones a la contratación. Sin embargo, esta afirmación quiebra las bases elementales del derecho sancionador por las siguientes razones. Para que exista irregularidad, primero debe existir una prohibición. En el presente caso, el contrato objeto de cuestionamiento es absolutamente lícito y válido. Al momento de los hechos, la Ley de Contrataciones del Estado fijaba los impedimentos para contratar por consanguinidad estrictamente hasta el segundo grado. El parentesco entre primos hermanos se ubica en el cuarto grado de consanguinidad. En consecuencia, la enajenación de este inmueble a la municipalidad no vulnera ninguna prohibición legal. En segundo lugar, la causal de restricciones a la contratación no es una responsabilidad de tipo objetiva. Entonces, el parentesco por sí solo no materializa la infracción. El Tribunal Constitucional ha señalado en el expediente 1873 del 2009, caso Waldo Jáuregui, que en el ámbito de la potestad sancionadora del Estado rige de manera imperativa el principio de culpabilidad. Por tanto, vacar a un alcalde por la sola participación de un pariente resulta inconstitucional. Es una carga ineludible del acusador destruir la presunción de licitud demostrando el dolo, la culpa, la vinculación subjetiva y regular del funcionario con el hecho. Entendemos, señores magistrados, que en casos de esta naturaleza difícilmente va a existir un documento directo que confiese la concertación y por ello la prueba indiciaria es válida. Sin embargo, si se pretende acreditar la responsabilidad mediante indicios, estos deben ser concomitantes, conectados, poseer una intensidad probatoria alta, apuntando de forma unívoca hacia el pacto ilegal. Pero aquí no ocurre eso. Nos encontramos frente a meras conjeturas. Y lo más grave, si bien obran algunos actuados, no obran en autos el expediente completo de contratación. Estas supuestas deficiencias administrativas, como respecto de la tasación, del registro del RNPE de la vendedora, no han sido adjuntados en la solicitud, están siendo adjuntados en el recurso de apelación. Se requiere el expediente completo para tener una decisión fundada en derecho. Las sospechas o la celeridad de un trámite, la suspicacia, jamás tendrán la fuerza para destruir la presunción de inocencia de mi patrocinado. Además de la falta de pruebas, el solicitante no es claro en lo que imputa. Si alega que se favoreció al primo, y la pregunta es, ¿qué medios probatorios, más allá del solo hecho del parentesco, acreditan este favorecimiento? ¿Qué medios probatorios acreditan perjuicio a la entidad? ¿Existió o no indicios de sobrevaloración? ¿Para qué se usaron los bienes? Por otro lado, si se alega que el alcalde actuó por interpósita persona, siendo él el verdadero dueño, la pregunta es, ¿dónde está la prueba de los desvíos de fondos? ¿Cómo se llega a esta conclusión? Es necesario incorporar el expediente completo de la contratación. Por otro lado, hay un dato central. El inmueble objeto de controversia se compró para dos fines: para la construcción de una escuela y de una posta médica. Y se escogió específicamente ese terreno porque en la zona urbana de Tumbadén no existe otro predio de 10.000 metros para una posta y una escuela. Y el Consejo Municipal aprobó la compra. Es necesario, imprescindible, documentar el contexto de la compra para que no se produzca una vacancia injusta. No existía la posibilidad de comprar otro predio para los fines que la municipalidad había previsto en una zona tan pequeña como Tumbadén. Por esos motivos, porque el expediente no está completamente documentado, porque se puede afectar el derecho de defensa y porque se puede adoptar una decisión injusta, es que solicito que el acuerdo de consejo sea declarado nulo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Samaniego. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Doctor Samaniego, usted indica que la compra de este terreno fue previamente aprobada por acuerdo de consejo. Sí, señor presidente.
¿Y se siguió el procedimiento para la compra de bienes estatales o no? Eso no se puede acreditar porque los medios No, probatorios... doctor, es un tema objetivo. La Sí, sí se tramitación de la siguió, señor compra de cualquier presidente. bien Sí, público o privado por parte de una entidad pública tiene que seguir un procedimiento. La pregunta es concreta, ¿lo siguieron o no? sí, sí se siguió. ¿Seguro, doctor? Sí. De acuerdo. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 9. Expediente 12.984-2025. Apelación presentada por Doris Nérida Quispe López contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Antonina Juana Oré Quinto como regidora del Consejo Distrital de Apata. Por doña Doris Nérida Quispe López participa el abogado Jorge Luis Palomino Anania. Por doña Antonia Juana Oré Quinto concurre el abogado Tomás Alfonso Alba Villa. Buenos días, doctores. Adelante, doctor Palomino. 5 minutos para su informe. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, señores magistrados. Y efectivamente hemos recurrido vía apelación a efectos de que se declare la vacancia de la regidora antes citada por los fundamentos que paso a exponer de manera muy concreta, señores magistrados. Lo que resulta es que nosotros al momento de interponer nuestra solicitud de vacancia, hemos detallado de manera clara y precisa que se cumplen con los presupuestos establecidos en el artículo 22, numeral 8 de la ley 27972, que es la causal de nepotismo, en el sentido de que se había permitido la contratación de la prima hermana de la regidora, señora Edelisa Oré Navarro, que es familiar directo de la regidora desde mayo del 2023. Se han adjuntado dentro de nuestra solicitud las actas de nacimiento para demostrar el entroncamiento familiar. Asimismo, hemos detallado de manera concreta que ha sido por la causal de injerencia indirecta en tanto y en cuanto no ha habido oposición por parte de la regidora para la contratación de su prima. Esto sucede, señores jueces, señores magistrados, porque, y está demostrado, en tanto y en cuanto que cuando se hace el descargo, y esto es el punto medular de esta apelación, cuando se hace el descargo de la solicitud de vacancia, la regidora presenta un documento diciéndonos y refiriéndonos que sí había una oposición. Y esta oposición lo presenta supuestamente mediante la Carta 9/2024 y nos adjunta eso de medio de prueba en los descargos. Pero lo que sucede es que debo de informar a ustedes, señores miembros magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, que cuando nosotros nos enteramos de la existencia de este documento, por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitamos a la municipalidad que nos adjunten el cuaderno de cargos si existe o no existe este documento de oposición. Grande fue nuestra sorpresa, señores jueces, que cuando la municipalidad nos brinda esta información, este documento no existe. Porque hemos pedido una información desde el 1 al 11 de octubre del 2024, y dicho documento se ha consignado con el número de expediente 867 de fecha 11 de agosto de 2025, nuestro documento de acceso a la información pública. Al respecto nos contesta la municipalidad con la carta 64/2025, y cuando nos adjunta este número de expediente que supuestamente contiene la carta de la señora regidora que se opone a la contratación, señores jueces, en realidad correspondía a un oficio número 21/2024-CC, donde a la municipalidad una entidad le solicitaba un apoyo económico. Quiere decir que estos tres presupuestos, el entroncamiento familiar, la injerencia indirecta y sobre todo que se ha determinado que en aras de defender una posición inexistente se introduce un documento, resalto esto, presuntamente falso, con una información presuntamente falsa, quiere la regidora permanecer en un cargo, asumiendo tácitamente desde nuestra perspectiva que no ha habido una oposición como tal. En tal consecuencia, para ir culminando, al recibir estas informaciones, la sesión del Consejo Municipal, y ejerciendo nuestro derecho constitucional a la contradicción,
Cuando nosotros vertimos y compartimos estos documentos a todo el Consejo Municipal, hicieron caso omiso. ¿Bajo qué argumento? Bajo argumentos intonsos en los cuales nos refieren que estos son meros trámites administrativos, que no hay ninguna corroboración de que esta información sea verdadera o no, pese a que se presentó por acceso a la información pública ello, y también respecto a la injerencia indirecta, utilizaron otro tipo de causales no existentes ni en nuestra pretensión ni en nuestro sustento verbal. En tal consecuencia, señores miembros de este magno tribunal, señores magistrados, consideramos que la causal de nepotismo es totalmente clara y en esa vertiente, en el extremo en el que se quiso oponer como técnica de defensa, los documentos resultaron ser no ajustados a la realidad. He concluido. Muchas gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctor Alba. 5 minutos para su informe, lo escuchamos. Muy bien. Con su venia, señores magistrados, vengo en representación de la regidora Antonina Juana Orequinto de la Municipalidad Distrital de Apata, porque se le está solicitando su vacancia por la causal de nepotismo. En principio, yo quiero hacer saber a su colegiado que nuestra pretensión es que se declare infundada esta apelación en todos sus extremos, se confirme íntegramente el acuerdo de Consejo 055-2025 de la Municipalidad Distrital de Apata, fundamentándonos en causas objetivas que van a ser merituadas por su despacho oportunamente. En efecto, hay una contratación que viene desde el junio de 2023, donde se le contrata a una señorita denominada Edelisa Edith Ore Navarro, ¿ok? Pero hay que entender, señores magistrados, que apenas la regidora la vio o tuvo conocimiento objetivo en los pasillos de esta señorita, procedió a hacer las acciones de oposición. Tanto así que en la sesión de consejo, voy a comenzar a enumerar las sesiones de consejo y las fechas para que se vea el orden cronológico. En sesión de consejo municipal número 11, de fecha 5 de junio del 2023, la regidora solicitó que todo el personal use photocheck para su identificación. Y esto fue plasmado en un acuerdo de consejo. Es el acuerdo de consejo 149-2023. Que luego esto no se materializó y es por cuestión administrativa de la municipalidad. Muy bien. Luego, en otra sesión ordinaria de consejo, la número 18, de fecha 18 de septiembre de 2023, se solicitó copia de todas las órdenes de compra y servicios emitidos por la municipalidad, a fin de tener una visión objetiva de quiénes son los que están contratados, ¿no? Luego, nuevamente, en sesión de consejo 19-2023, del 2 de octubre, se solicitó copias de toda la relación de trabajadores de la municipalidad distrital. Esta solicitud, vuelvo a hacer saber a su despacho, fue hecha por la actual regidora que está sometida a vacancia. Entonces, estamos demostrando con hechos objetivos que están en los actuados que la regidora ha tenido una intención fiscalizadora desde el primer momento con relación al personal que estaba en esta municipalidad distrital de Apata. Nuevamente, se reitera en una sesión de Consejo 01-2024 de enero del 2024, nuevamente la nueva relación de trabajadores de acuerdo a la estructura actual de la municipalidad distrital de Apata del 2024. ¿Ok? Esto nuevamente se solicita y está en auto, señores magistrados. Entonces, se ha demostrado con hechos que la regidora ha tenido su acción fiscalizadora para saber efectivamente quiénes son las personas contratadas y evitar causales de nepotismo. Tanto así, señores magistrados, hecho no negado, es que en fecha 4 de octubre del 2024, mediante carta 08-2024 ante la municipalidad, presenta su oposición, su primera oposición ante cualquier contratación de todo personal, no solamente para ella, sino para cualquier funcionario de esta municipalidad por algún tipo de causal de nepotismo. Y establece que se pueda deslindar cualquier tipo de responsabilidad. Luego, señor magistrado, en fecha 9 de octubre de 2024, y aquí hago mención a la carta 09-2024, ingresada con fecha de registro
con número de registro 2559 a las 5 p.m. a la municipalidad, es que en donde ahí hago saber o hace saber la regidora que se formó la oposición directa contra la señorita Edelisa Ediore por presuntamente ser un familiar de la suscrita, a fin de evitar cualquier tipo de responsabilidad por causal de nepotismo. Es entonces, señores magistrados, que la regidora, que se tiene la intención de vacar, ha hecho actos de fiscalización en primer lugar y actos de oposición con respecto a esta funcionaria. Por lo tanto, no se le podría sancionar o invocar alguna causal de nepotismo. Contradigo, y es falso lo que ha dicho mi antecesor, el abogado que patrocina a la señora que está solicitando la vacancia, porque no ha demostrado bajo ningún modo que esta carta, la 09, en donde establece que no debió contratar. Gracias, doctor Alba. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 10, expediente 4936-2026. Apelación presentada por la organización política Renovación Popular contra la resolución jefatural Paz número 0093-2025 JN OMPE, que declaró infundada la reconsideración interpuesta contra la resolución jefatural que sancionó a la organización política recurrente con multa, así como la pérdida del 10% del financiamiento público directo de la asignación semestral vigente por infracción de la Ley de Organizaciones Políticas. Por la organización política Renovación Popular concurre el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Adelante, doctor Hurtado. 5 minutos para su informe. Lo escuchamos. Gracias, señor presidente y señores magistrados de este Supremo Tribunal Electoral. Efectivamente, impugnamos esta resolución jefatural Paz 093-2025 emitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, por cuanto nos declara al Partido Renovación Popular haber incurrido en infracción prevista en el literal C del numeral 7 del artículo 36 de la Ley de Organizaciones Políticas. ¿Y en qué consiste? Esta infracción, señor presidente, sanciona a las organizaciones políticas cuando incurren en la utilización de recursos del financiamiento público directo que les ha sido asignado, pero en actividades que no están vinculadas a las actividades propias del funcionamiento de la organización política. Señor presidente, el financiamiento público directo es de suma importancia. Se consigna en el artículo 35 de la Constitución Política y es desarrollado de manera específica en el artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas, por cuanto en su segundo acápite establece un componente de cómo se debe de gastar, de utilizar la asignación directamente asignada a los partidos. Y efectivamente, en el literal B, este artículo 29 señala que hasta el 50% del financiamiento público directo debe de utilizarse para el funcionamiento ordinario de bienes inmuebles, mobiliario, necesarios para la operatividad de los comités partidarios. Entonces, la OMPE, en su fiscalización, en la supervisión, que es natural que deba hacerla, pues ha identificado que algunos gastos en el que el partido ha incurrido en salud, UNP, intereses moratorios por haber incumplido estas atribuciones, no estas obligaciones, perdón, no son inherentes al funcionamiento del partido político. O sea, claro, la OMPE circunscribe que la facultad que tiene el partido para poder destinar este gasto tiene que ser, pues, específicamente actividades proselitistas, y la norma fue modificada precisamente para que el partido político pueda recurrir a fondos que sustenten actividades que sostengan las actividades de proselitismo político. Entonces no ha aplicado la norma como corresponde y por eso acusamos que ha vulnerado el principio de tipicidad, el principio
de motivación de la resolución que hasta cierto punto viene inarbitraria. Señor presidente, ni siquiera ha hecho un análisis del principio de causalidad tan necesario para determinar si es que esta conducta fue dolosa o fue a título de culpa, porque en base a ello se tiene que establecer una gradualidad a las 32.5 unidades impositivas tributarias de multa que le han impuesto a mi patrocinada. No existe un nexo causal, ¿no? O sea, un análisis del nexo causal entre el origen del gasto de ese fondo con el funcionamiento, con actividades propias del funcionamiento del partido político, porque esa modificación legislativa fue precisamente para ese fin, de que el partido pueda también sustentar sus actividades de proselitismo, naturalmente, que corresponde en periodos no electorales, y de formación también en actos conexos, ¿no? Contratar capacitadores. Inclusive hay partidos políticos que tienen un gerente y la modalidad contractual queda pues sujeta al acuerdo de voluntades entre el partido y la persona que se ha contratado, ¿no? Ese análisis no existe en la resolución apelada, ¿no? Y claro, pues, ¿no? La Constitución y el principio de legalidad administrativa exigen una cosa diferente, exigen que la infracción y la sanción estén previamente establecidas a la comisión del acto de manera cierta e inequívoca. Y por estas consideraciones, señor presidente, pues ante una norma tan abierta, introduce un verbo rector que es gastos que resulten necesarios para el funcionamiento de los comités partidarios, la OMPE no ha hecho el trabajo que ustedes muy finamente han hecho con el artículo 33, por ejemplo, del reglamento de neutralidad y propaganda electoral. Por estas consideraciones. Gracias, doctor Hurtado. Por favor, quédese en la sala, abra su cámara. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Doctor Hurtado, ¿puede explicarnos los hechos o qué se le imputa como infracción? Se imputa que el partido Renovación Popular ha hecho pagos en cuanto a intereses moratorios, pagos a Salud y a la ONP de trabajadores, de personas que están trabajando para el partido político para hacer viable el funcionamiento ordinario. Pero la OMPE no ha desarrollado ese aspecto que habilita el gasto del financiamiento público en actividades necesarias para la operatividad de los comités. Los comités, señor presidente, necesitan, en muchos casos, sobre todo el Comité Ejecutivo Nacional, la sede central del partido, necesita pues de un personal que garantice que el partido esté abiertamente operativo para el público, atiendan lo cotidiano, el despacho del partido, y entonces el hombre considera de que esos aspectos pues no son objeto de financiamiento público, ¿no? Y ahí viene la discrepancia. ¿Por qué? Porque aplica la norma que es abierta de manera literal, cuando esa norma requiere de condiciones, como ustedes muy bien lo han hecho en el artículo 33 del Reglamento de Propaganda Electoral y Neutralidad, que han establecido condiciones para poder sancionar esa infracción que señala así, presidente, ¿no? Todo acto, ¿no? O sea, el funcionario público que realice acto que perjudique o beneficie a un partido político, ¿no? Incurre en infracción. Esta norma tan genérica, ustedes han establecido condiciones. En este caso concreto, la OMP no está estableciendo condiciones y por eso es de que omite considerar actos que deben ser parte del gasto público por una interpretación restrictiva, ¿no? Es, como le digo, una norma tan amplia que no considera cosas tan elementales como que los partidos soportan sus actividades de proselitismo Doctor, político. una pregunta respecto de los pagos de intereses, entiendo por pago extemporáneo de obligaciones, en este caso sociales. ¿Usted lo considera como que está dentro del marco del
el financiamiento de los gastos operativos de un partido político? Señor presidente, seguro que no lo puede estar, pero no es el único componente que se discute aquí y por eso es que estamos aduciendo de Sí, que sea de una acuerdo, debida lo motivación. vamos a evaluar íntegramente sus argumentos, pero le quería hacer esa acotación porque en ningún caso se puede considerar que la extemporaneidad en un pago debe asumirlo el Estado o todos los peruanos. ¿De acuerdo, doctor Hurtado? Dicho esto, la causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 11. Expediente 976-2025. Apelación presentada por Freddy Pérez Vázquez, regidor del Consejo Provincial de Picota, contra el acuerdo de consejo que formó el pedido de vacancia de su cargo en el Consejo Provincial mencionado. El señor presidente, ambas partes no han registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 12. Expediente 27.898-2025. Apelación presentada por Silverio Castillo Criollo contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de suspensión de Edgar Céspedes Salas como alcalde de la Municipalidad Provincial de Guamalíes. En este caso tampoco las partes no han registrado abogado, señor. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 13, expediente 11.907-2025. Apelación presentada por Estela Maruja Luna Melgarejo contra el acuerdo de consejo que declaró infundada la reconsideración interpuesta contra el acuerdo que aprobó la solicitud de vacancia de la recurrente en el cargo de regidora del Consejo Distrital de Yanama. Por la parte apelante, doña Estela Maruja Luna Melgarejo, concurre la abogada Mari Ayasta Galindo, quien pide autorización para el uso de PPT en su exposición. El señor Guillermo Noel Romero Tafur no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, autorizado el PPT. Adelante, doctora, ya está. 5 minutos para su informe. Le escuchamos. Sí, muy buenos días, señores miembros del jurado. En defensa de la regidora Estela Luna Melgarejo, venimos a decir cuáles son los agravios que se han llevado a cabo en este procedimiento en el cual se le imputa la causal de nepotismo. Los primeros agravios que hemos identificado son la vulneración a tener una decisión debidamente motivada, a vulnerar el derecho a la defensa, la vulneración al debido procedimiento y también la vulneración de los principios de impulso de oficio y verdad material por parte de los miembros del Consejo Municipal de Yanama. La siguiente, por favor. Gracias. Tengo que señalar, señores miembros del Consejo, que inicialmente el día 18 de diciembre de este año, la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones solicitó en el mes de diciembre de 2025 a la Municipalidad de Yanama que remita el convenio que se llevó a cabo con la Red de Salud Guaylas Norte y también el reglamento de organización y funciones. La municipalidad ha incumplido en enviar la documentación porque le ha enviado a la Secretaría General a través del documento solamente el convenio del año 2023. Con esto intentaría hacer una confusión en la decisión de los miembros del jurado y queremos que ustedes lo tengan en cuenta porque a la regidora le han dado unos documentos que luego se los voy a mostrar. También tengo que señalar que esta imposición de pedido de causal de nepotismo, hay que señalar que con fecha 6 de septiembre la regidora Estela Maruja Luna Melgarejo remitió un documento al alcalde señalando que deslindaba de responsabilidad de contrataciones de familiares y esto en razón de que ella tomó un conocimiento de que se pretendía en ese momento contratar a uno de sus familiares. La siguiente, por favor. Luego también tenemos que en la fecha del 28 de mayo la regidora solicitó información a los miembros, a la municipalidad para que le dieran la información sobre la contratación cuando ya se le había presentado la vacancia en el mes de mayo. Es por esto que la municipalidad le remite documentación incompleta a la regidora. La siguiente, por favor. Y esto que lleva que el día de la sesión de consejo, el día 18 de junio, los regidores encabezados por quien presidía la sesión de consejo no pudieran tener acceso a la información porque se le impidió al abogado de la parte de la
regidora, que pudiera entregarles en sus manos a los regidores toda la documentación de irregularidades que ella había encontrado, como por ejemplo que en el año 2024 no se había suscrito ningún convenio ni aprobado por parte de los miembros del Consejo Municipal del cual ella toma parte con la red de salud Guaylas Norte, lo cual llevaba a que se haga la contratación de la enfermera, que ¿es la pariente de la regidora? Sí, es la pariente de la regidora. ¿Que la regidora puso oposición? Sí, la regidora puso oposición en el momento en que se enteró de la contratación. Pero no podemos, señores miembros del jurado, señalar que porque existen estos dos elementos se va a cometer una injusticia contra una regidora que ha venido fiscalizando desde el mes de marzo y también sobre estos procesos de contratación. Asimismo, en esa sesión de consejo, la regidora encontró indicios que señalaban cómo habría sido ilícitamente esta contratación, por lo cual la regidora denunció, sí, la regidora ha denunciado también ante el Ministerio Público todo este procedimiento en el cual se ha contratado a la que es su familiar. Y también en esta sesión de consejo la regidora fue impedida de señalar cómo es que su familia y la familia de la familiar no se llevan bien, tienen un proceso de demanda, un proceso de litigio en el cual está valorado por un juez de paz letrado de Yanama. Entonces, la siguiente, por favor. También aquí hay que acotar, señores miembros, que ninguna de estas pruebas pudo ser abordada ni tampoco le permitieron que fuera recibida dentro de la fecha, porque inclusive dijeron que había sido presentada de manera extemporánea, y por otro lado también en la reconsideración no se le permitió. La siguiente, por favor. Porque en la reconsideración el señor alcalde, quien en este momento es la persona que está pidiendo con impulso de oficio que se lleve a cabo esta sesión y que ustedes decidan inmediatamente y que de una vez termine el proceso, es el alcalde Alfonso Alonso Milla, quien está pidiéndoles en reiteradas oportunidades en diciembre y en marzo a este jurado que de una vez se evalúa, por lo cual nosotros solicitamos que se declare nulo tanto el acuerdo de consejo número 23 y número 30 y que no se cometa una injusticia con esta regidora porque no ha incurrido en causal de nepotismo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ya está. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Doctora, ya está. ¿Con qué documento formal ustedes se han opuesto a la contratación, en este caso de la pariente de la regidora? Porque lo ha presentado en autos, no lo escucho, doctora. Abra su audio, por favor. Sí, la regidora se ha opuesto con el documento número 1826 del 6 de septiembre del 2024 a que se contraten a sus familiares. Y esto fue 5 meses antes del pedido de vacancia, cuando la regidora escuchó que se pretendía contratar a sus familiares para perjudicarla por la labor de fiscalización que ella ha venido realizando en el consejo. Ya, de acuerdo, doctora. Tomo nota, la causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 14, expediente 11.165-2026. Apelación presentada por Renzo Edgardo Ocaña Helera contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Natividad Campos Ojeda en el cargo de regidor del Consejo Provincial de Huancabamba. Por el señor Renzo Edgardo Ocaña Helera participa el abogado Juan Carlos Álamo Castro, quien pide autorización para el uso de PPT en su exposición. El señor Natividad Campos Ojeda no ha registrado abogado para la vista. Bueno, señor Trujillo, adelante, doctor Álamo, autorizó el PPT, 5 minutos para su informe. Muchas gracias. Señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en esta oportunidad vengo en representación del ciudadano Renzo Edgardo Ocaña Helera, en los seguidos en el expediente 111-65-2026, procedente de la provincia de Huancabamba, región Piura, por la causal de ejercicio de funciones o cargos ejecutivos o administrativos realizados por el primer regidor Natividad Campos Ojeda. Como punto de partida, señores magistrados, debo manifestarles que estas acciones no son ajenas al Consejo Municipal de Huancabamba, toda vez que, como logran observar en la imagen, desde inicio de gestión, los regidores vienen realizando acciones administrativas y ejecutivas
tales como encargar funciones a un funcionario municipal mediante acuerdo de consejo. Siguiente, por favor. Sobre el caso en particular, se tiene que el señor Natividad Campos Ojeda, primer regidor de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, en marzo del año 2023, dio la orden, dio la autorización para que funcionarios y servidores municipales lleven 800 metros cúbicos de hormigón de la cantera de propiedad del ciudadano peticionante de la vacancia, denominada Niño Dios de Sondorillo, el mismo que fue destinado para realizar obras por parte de la Municipalidad Provincial de Huancabamba en el contexto de la emergencia por lluvias que atravesaba la región Piura. Siguiente postario, por favor. Posterior a ello, se dio inicio al procedimiento de cobro ante la Municipalidad Provincial de Huancabamba, tal y como lo puede observar en el expediente. Incluso se realizó una sesión extraordinaria de consejo para debatir la situación del pago de lo ejecutado por el regidor. Siguiente, por favor. Es así que mediante acta de sesión ordinaria que tienen a la vista de 15 de octubre de 2025 y que logran visualizar, el señor primer regidor confirma y afirma los hechos en materia de análisis en la presente. Incluso menciona de manera literal que su persona se trasladó a la cantera y que su actuar fue producto para dar una solución de manera inmediata a una emergencia. Esto es mejorar la transitabilidad de la carretera Sondorillo-Huarmaca. Siguiente, por favor. Como es de observarse, señores magistrados, los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos. Es oportuno recordar que la finalidad de la causal de vacancia por ejercicio de las funciones ejecutivas o administrativas es justamente evitar que los regidores asuman y practiquen funciones que le corresponden a otra autoridad, como lo puede ser el alcalde u otros funcionarios. Resulta también inoficioso que en la sesión de consejo extraordinaria, donde se trató la vacancia, se hayan manifestado argumentos tratando de sacar de contexto los hechos denunciados, toda vez que se deja claro que en esta vía no se está dilucidando quién es titular de la cantera, ni mucho menos la cantidad de material que se usó, sino el acto del regidor de gestionar una orden exclusiva del Ejecutivo Municipal y que justo esa orden supone la anulación o afectación al deber de fiscalización que tiene como regidor, toda vez que él debió fiscalizar que el material se use adecuadamente, que se realicen los procedimientos de ley para ejecución, entre otras actividades. Finalmente, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el regidor cumple principalmente una función fiscalizadora, encontrándose impedido de asumir funciones administrativas o ejecutivas, por cuanto estaría en un conflicto de intereses al asumir un doble papel, el de ejecutar y fiscalizar. Máxime cuando el propio regidor y su defensa, en la sesión de consejo en sede municipal, en vez de negar los hechos atribuidos, solo busca tergiversar los mismos y ocultar información. Bajo esos términos, estimados miembros del Pleno, solicito muy respetuosamente se declare fundado nuestro recurso de apelación, se revoque el acuerdo de consejo que rechaza nuestro pedido y en consecuencia se reformule y se declare la vacancia. Muchas gracias. De acuerdo, doctor Álamo. Muchas gracias por su informe. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Muchas gracias, doctor Álamo. Número 15. Expediente 114.729-2026. Apelación presentada por Fabiola Kelly Sánchez Huanca contra el oficio número 5.673-2026 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas respecto a que se desestimó su solicitud de desafiliación por afiliación indebida del partido político Perú Acción. Doña Fabiola Kelly Sánchez Huanca no ha registrado abogado para la vista. Gracias, señor Trujillo. La causa queda al voto. Adelante. Número 16, expediente 2221-2024. Apelación presentada por Elsa María Chirinos Bustos contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Jorge Tume Silva en el cargo de regidor del Consejo Distrital de La Brea. Doña Elsa María Chirinos Bustos no ha registrado abogado para la vista. Por el señor Jorge Tume Silva participa el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz.
Nuevamente, doctor Hurtado, buenos días. 5 minutos para su informe, lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Nosotros concurrimos a vuestra instancia para pedirles que se confirme el acuerdo de consejo que desestimó el pedido de vacancia contra mi patrocinado, el regidor Jorge Tume Silva, por la causal de asunción de funciones ejecutivas y administrativas. Señores magistrados, el caso es muy sencillo. En el año 2023, para los días 12 y 13 de septiembre, el alcalde de la Municipalidad Distrital de La Brea emite una resolución de alcaldía encargando el despacho a mi patrocinado como regidor. Y la solicitante de la vacancia acusa a mi patrocinado de haber incurrido en actos ejecutivos y administrativos porque el día 12 de septiembre él suscribe una resolución de alcaldía. Señala, aduce que en esa fecha, para esa fecha todavía no regía la encargatura. La resolución, señor presidente, señores magistrados, sí tiene esa fecha, 12 de septiembre. Y la resolución autoritativa, delegativa, es de fecha 11, pero para que se encargue la alcaldía el día 13 de septiembre del año 2023. Mi patrocinado no ha acudido a la municipalidad el día 12 de septiembre. La resolución tiene esa fecha, pero mi patrocinado no la ha firmado el 12 de septiembre, la ha firmado el día 13, que fue el día que asistió presencialmente para ejercer sus funciones. Mi patrocinado no redactó la resolución de alcaldía. Simplemente la secretaria de alcaldía viene con el despacho pendiente y le solicita, esto es lo que tenemos para el día de hoy para que se atienda. Señor presidente, estamos ante una situación de excepción a la regla, porque la sanción de vacancia por incurrir en funciones administrativas o ejecutivas es precisamente cuando existe técnicamente una usurpación de funciones, cuando el regidor ejerce una función que no le compete. Sin embargo, aquí sí estaba autorizado para que el día 13 de septiembre ejerza las funciones en reemplazo del alcalde. De modo que la causal que se invoca no ha ocurrido, no se ha configurado en el presente caso. A ello hay que agregar, señor, de que quien solicita la vacancia no ha aportado ningún medio probatorio respecto a que si mi patrocinado ejecutó o no ese acto. Nosotros hemos pedido al mismo consejo que se incorpore al expediente la relación de ingresantes a la sede municipal el día 13 de septiembre. Y no vamos a encontrar a mi patrocinado. Tampoco hay cámaras de televisión que así lo demuestren. De modo que se trata de una petición de vacancia que en realidad pues tiene una justificación aparente. El propio agraviado que sería el alcalde pues tampoco ha iniciado ninguna acción contra mi patrocinado. Y es porque las cosas se han dado de acuerdo a lo que nosotros hemos afirmado en el presente expediente, ¿no? Tengo que aclarar ello, señor, porque puede llevarlos a ustedes a una confusión, ¿no? De que se habría configurado la causal, porque evidentemente mi patrocinado, pues, había firmado ese documento en una fecha que no era la de la encargatura. Pero estamos explicando de que en realidad ha sido parte del quehacer común de la municipalidad en la que el encargado concurre en la fecha de encargatura y atiende el despacho, que es prácticamente lo que el alcalde de alcaldía. ¿Correcto? Entonces, siendo yo así, señor presidente, nosotros solicitamos que vuestro pleno confirme el acuerdo de consejo que desestima este pedido de vacancia, porque en realidad ni los hechos ni el derecho la acreditan. Muchísimas gracias. Adelante, señor Trujillo. Se fue la señal. Muchas gracias, señor. Número 17.
Expediente 19.979-2026. Apelación presentada por Marlene del Socorro Nimacuña contra el acuerdo de consejo que desestimó el pedido de vacancia de Elkin Narciso Jaure Guillón en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Salitral. Por doña Marlene del Socorro Nimacuña participa el abogado Alonso Arturo Quintana Requena, quien pide autorización de PPT en su exposición. Por otra parte, el señor Elkin Narciso Jaure Guillón ha acreditado al abogado Michel Samaniego Monzón. Buenos días, buenas tardes, doctor. Buenos días todavía. Adelante, doctor Quintana, 5 minutos para los informes, lo escuchamos. Autorizado el PPT. Muchas gracias, señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señores magistrados del Pleno. Comparezco en esta ocasión en representación de la ciudadana Marlene del Socorro Nimacuña para solicitar que se revoque el acuerdo de Consejo 007-2026 MDS/CMSO y se declare fundada la vacancia del alcalde Elkin Narciso Jaure Guillón. Señor magistrado, para hacer un acápite, el día 12 de septiembre de 2025 estuve en esta audiencia, en la audiencia virtual, para apelar también un pedido de revocatoria, en este caso contra el alcalde, y el Jurado Nacional de Elecciones sacó y emitió una resolución en la cual ordena a que se identifique un lugar de un vídeo, porque nosotros sostuvimos una vacancia por uso de combustible propio y de un chofer de la Municipalidad Distrital de Salitral en favor de una persona que era el alcalde o que es el alcalde en la actualidad, sobre el cual recae nuestro pedido. ¿Qué ordenó el Jurado Nacional de Elecciones? Identificar el lugar del vídeo, determinar quién era Gamio Castillo, el chofer, precisar vehículos y funciones, y la municipalidad respondió a estas observaciones. Adelante. Mediante el informe, en este caso 252-11, responde y dice: alcanzo información solicitada por el Jurado Nacional de Elecciones con fecha 17 de noviembre, y en la cual, siguiente, la municipalidad indica que lo que se observa en el vídeo es una camioneta con una placa que corresponde a la sociedad conyugal del alcalde Elkin Narciso y de su esposa. Es una camioneta particular y que el bien donde se encuentra es la municipalidad. Y lo que tengo que decir, señores magistrados, es que Piura se está desangrando por la corrupción. Y en esta ocasión en sus distritos más humildes, uno de ellos Salitral, donde los recursos ya está probado que terminan literalmente, en esta oportunidad, en el tanque de combustible de la camioneta privada del alcalde. Bajo los propios precedentes obligatorios de este Supremo Tribunal, nos ponemos al amparo de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones 805-2026, el emblemático caso Flechita de Arequipa. Sin aquella oportunidad, este pleno tuvo la interesa de sancionar con vacancia el desvío de fondos públicos para el cuidado de una mascota particular. Con cuánta mayor razón jurídica y moral se debe declarar la vacancia en Salitral, donde el alcalde confiscó un chofer municipal y miles de galones de petróleo. Y este núcleo probatorio recae en el informe 252-11-2005 MDS GSP/BIACH, elaborado por la gerente de Servicios Públicos, Bélgica Arena Chávez. Y este informe oficial, que obra en autos, afirma y corrobora de manera fehaciente que el abastecimiento de combustible sí se realizó dentro del Palacio Municipal y específicamente en el almacén de la entidad. Ya no hay espacio para la mentira de defensa. Y este mismo informe ratifica que el segundo eslabón de la cadena es el chofer Gamio Castillo García, quien fue contratado por la municipalidad para ser chofer de la institución. Y en este caso, en un solo año a este chofer se le pagó 22,000 soles, pero para satisfacer lujos personales del burgomaestre. Hemos adjuntado y obra en autos las órdenes de servicio desde enero a octubre, por las cuales se han pagado 22,000 soles, y la concreción de la causal es que con la fecha 15 de abril, que estaba dentro de los alcances de la orden de servicio 265-2024, es congruente con los hechos relacionados a que estuvo conduciendo la camioneta del señor alcalde de placa P4T 856, según el vídeo y según la imagen que estoy adjuntando en esta oportunidad. Siguiente. Señores magistrados, en este hecho cabe recalcar que en el hecho concreto el Consejo Municipal votó, pero votar no convierte en inexistente la prueba. No desaparece el vídeo, no desaparece el informe municipal, no desaparecen los informes de control, no desaparecen los documentos incorporados al expediente, y precisamente por eso se exige la segunda instancia electoral, porque cuando el control político fracasa, corresponde que opere un control jurídico, y por eso solicitamos que este Supremo Tribunal Electoral revoque el acuerdo de consejo siguiente,
número 007-2026 MDS/CM-SO y declare fundada la vacancia. ¿Por qué? Por el hecho probado de que Cambio Castillo condujo vehículos de la entidad, prestó servicio para la municipalidad, reconoció, en este caso un informe oficial, y se utilizó el personal municipal para fines personales, porque los hechos ya fueron acreditados, porque la prueba ha sido corroborada y porque ningún interés particular puede prevalecer sobre el patrimonio y los recursos que pertenecen al Estado. Y en este caso, a los ciudadanos del distrito de Salitral. Siguiente. Con ello, se ha vinculado, y para nosotros, lo establecido en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, contratación directa, intervención de autoridad, conflicto de intereses y a través de las resoluciones que también obran en autos. Siguiente. Ante este hecho, señores magistrados, lo que la defensa de la ciudadana en Gracias, doctor Quintana. Adelante, doctor Samaniego, 5 minutos para su informe. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados, el presente caso no solo adolece de una serie de inexactitudes, sino también adolece de una causal de nulidad procesal. El acuerdo de Consejo 07 del 2026, de fecha 30 de enero del 2026, que declaró infundado el pedido de vacancia y que es objeto de apelación en esta audiencia, fue declarado nulo mediante el acuerdo de Consejo 20, emitido el 10 de abril de este año, a raíz de un recurso de reconsideración interpuesto por el adherente de la vacancia el 13 de febrero. Este hecho fue informado al Jurado Nacional de Elecciones el 14 de abril de este año, mediante oficio número 06. Sin embargo, mediante auto de 1 de abril, notificado electrónicamente el 17 de abril, este colegiado solicitó la elevación del expediente para resolver un recurso de apelación que había sido presentado directamente ante el Jurado Nacional el 18 de febrero. Es decir, se está requiriendo y tramitando una apelación sobre un acuerdo que ya ha sido declarado formalmente nulo por la entidad, es decir, por el Consejo Municipal, lo que convierte a este recurso en un imposible jurídico. Sin perjuicio de este vicio procedimental insalvable, el fondo de la imputación carece de asidero fáctico y probatorio. La parte solicitante construye su acusación basándose en un informe de orientación de oficio de la Contraloría General de la República, número 11 del 2025, de fecha 16 de mayo. Pero este informe jamás determinó un faltante o sustracción de 2.940 galones de gasolina o petróleo donado a la municipalidad. Este informe jamás señaló que el alcalde sustrajo esta gasolina para su camioneta. Lo que señaló o advirtió este informe fue una situación adversa, señalando que no obraba la documentación sustentatoria que acreditara el destino de esta gasolina o de este petróleo donado a la municipalidad. Sobre la base de esa información, de ese informe de control, es que le imputan al alcalde que el alcalde utilizó esa gasolina para abastecer a su camioneta. No obstante, esta observación administrativa fue plena y documentalmente subsanada ante los órganos de control. Está en el expediente el oficio 060 del 2025, de 23 de mayo del 2025, el oficio 080-2025 del 10 de julio del 2025 y el informe técnico 044 del 2025 de fecha 14 de noviembre del año pasado, donde la municipalidad acreditó la trazabilidad total de combustible. Se presentaron ante la Contraloría vales físicos correlativos, notas de entrada, notas de despacho, actas de conformidad y partes diarios de trabajo que demuestran galón por galón que el petróleo donado fue destinado exclusivamente a las labores operativas y de emergencia para las que fueron donadas. En conclusión, al haberse levantado formalmente y administrativamente y haberse demostrado que no existe faltante alguno,
no tiene fundamento fáctico la imputación. Pero independientemente de ello, el acuerdo de Consejo 07 ha sido declarado nulo. Entonces, es jurídicamente imposible o inviable que ahora se esté tratando sobre la apelación de un acuerdo declarado nulo. Por esos motivos es que solicito que la vista de la causa sea declarado nulo o subordinadamente infundado el recurso de apelación. Muchísimas gracias. Los doctores, señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda el voto. Adelante, señor Trujillo. Número 18. Expediente 8349-2025. Apelación presentada por Ricardo Javier Acuña Carrasco contra el acuerdo de consejo que desestimó la reconsideración interpuesta contra el acuerdo que aprobó la vacancia del recurrente en el cargo de regidor del Consejo Provincial de Piura. Por el señor Ricardo Javier Acuña Carrasco concurre la abogada Mireya Elizabeth Arévalo Ríos. Doña Mereida Jiménez García no ha registrado abogado para la vista. Señor Trujillo, adelante, doctora Arévalo, 5 minutos para su informe, le escuchamos. Gracias, señor presidente. Con el presente recurso de apelación se está solicitando que se revoque el Acuerdo Municipal 081-2025 de fecha 5 de junio del 2025 y consecuentemente se declare fundada la solicitud de vacancia de la regidora Mereida Jiménez García por la causal de vacancia prevista en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley 2797-2, que establece que los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos en la misma municipalidad. En el presente caso se debe señalar 4 hechos relevantes que han generado que se configure esta causal de vacancia. El primer hecho es que la regidora ingresó a laborar en la Municipalidad Provincial de Piura el 27 de enero del 2014 bajo el régimen del Decreto Legislativo 276. El segundo hecho es que fue elegida regidora provincial para el periodo 2023 al 2026. Y además, mediante resolución jefatural 070-2023, fue destacada la Municipalidad Distrital de Curamori y posteriormente se amplió dicho destaque durante el año 2024. El cuarto hecho relevante es que mediante resolución de alcaldía número 237-2025 de fecha 10 de marzo del 2025, se le nombra a la regidora como personal administrativo bajo régimen 276, se le reconoce expresamente su vínculo laboral previo desde el año 2014, y reconoce que viene prestando servicios en la Municipalidad Provincial de Piura. En ese contexto, cabe señalar que en el presente caso la controversia no versa sobre si la regidora firmó resoluciones, emitió memorandos o si dirigió personal, sino que la controversia es sobre si coexistieron simultáneamente la condición de regidora fiscalizadora y la condición de servidora de la misma municipalidad, dado que el artículo 11 no exige acreditar un daño concreto ni una actuación administrativa específica. Basta verificar la situación objetiva de incompatibilidad que afecta a la independencia funcional de la regidora. En ese sentido, se debe indicar que el destaque no extingue la relación laboral. El artículo 80 del reglamento del Decreto Legislativo 276 establece que el destaque es temporal, el servidor continúa perteneciendo a su entidad de origen y además sigue percibiendo remuneraciones de la entidad de origen. Por lo tanto, el destaque no extinguió el vínculo laboral de la regidora Mereida con la Municipalidad Provincial de Piura. Además, debo precisar que Servir ha señalado que un servidor municipal elegido regidor debe optar entre mantener su vínculo laboral o asumir el cargo de regidor. Asimismo, ha precisado que si el servidor municipal decide conservar su vínculo laboral, corresponde promover su vacancia como regidor. En el presente caso, la regidora no renunció a su vínculo laboral ni promovió su vacancia como regidora, generándose un conflicto de intereses e incompatibilidad. Además, se debe indicar que con el informe de auditoría 083-2024, está acreditado que la regidora no renunció a su vínculo laboral, toda vez que en dicho informe se evidencian pagos efectuados durante el año 2023 por un monto de 61.360.47 a favor de la regidora. Por lo tanto, está acreditado que la regidora Mereida Jiménez García
Nunca renunció efectivamente a su vínculo laboral con la Municipalidad Provincial de Piura. Por el contrario, continuó siendo reconocida como trabajadora municipal, percibiendo remuneraciones y prestando servicios bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, lo cual está prohibido y es causal de vacancia. En ese sentido, y por los argumentos expuestos, solicito que se declare fundado el presente recurso de apelación y en consecuencia se revoque el acuerdo municipal 081-2025 y consecuentemente se declare fundada la solicitud de vacancia de la regidora Mereida Jiménez García. Gracias. Doctora Arévalo, señores magistrados, ¿tienen pregunta? Doctora Arévalo, esto último que usted ha dicho de que la regidora, entiendo que pidió licencia en el régimen 276 para ser regidora de la Municipalidad de Piura, pero usted dice que siguió trabajando como tal. Su audio, Bueno, por favor. sí, ella pide licencia sin goce de haber, primero pide a partir del primero de enero al 30 de enero del 2023 y posterior a ello se amplía esa licencia del 31 de enero al 28 de febrero del 2023. Sin embargo, con la resolución de alcaldía 237-2025 se reconoce que ella ha estado prestando servicios de manera ininterrumpida y directa desde el año 2014. Entonces, si bien pidió licencia sin goce de Pero doctora, usted ella ha está seguido afirmando prestando servicios y es por eso está que se emitió afirmado la que, resolución de alcaldía 2. por eso, pero usted está afirmando que ha percibido ingresos. Entiendo que pidió licencia sin goce de haber, pero usted está Sí, haciendo una afirmación que ha percibido ingresos lo que durante este pasa, tiempo. sí, señor La presidente, lo que respuesta es pasa, concreta, ¿sí o no? sí, basándonos también teniendo en cuenta el informe de auditoría 083-2024. De acuerdo, doctora. Muchas gracias. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 19. Expediente 3197-2025. Apelación presentada por Richard Cortés Melgarejo contra el acuerdo de consejo que aprobó la vacancia de su cargo de regidor del Consejo Distrital de Chorrillos. Por el señor Richard Cortés Melgarejo, regidor del Consejo Distrital de Chorrillos, participa la abogada Morelia Alicia Lara Gabriel. Doña Natalia Quevedo Cárdenas, regidora también del mismo consejo, no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo. Adelante, doctora Lara. Le escuchamos 5 minutos para su informe. Muy buenas tardes, miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Vengo a la presente audiencia a sustentar el recurso de apelación interpuesto por mi patrocinado Richard Cortés Melgarejo, quien fue indebidamente vacado por el Consejo Municipal del Distrito de Chorrillos a raíz de la solicitud promovida por la regidora Natalie Quevedo Cárdenas. Señores magistrados, corresponde precisar que la propia solicitante, en el cuarto considerando de sus fundamentos de hechos, señala textualmente lo siguiente. Sabemos que esta investigación puede demorar muchos años, es lamentable que delitos tan evidentes como lo son tráfico de influencias, cohecho y soborno, ante evidencias tan contundentes, no estén consideradas como causales de vacancia explícita. Es precisamente que dicho argumento el que evidencia la vulneración al principio de legalidad y tipicidad que debe regir todo el procedimiento de vacancia municipal, más aún cuando la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece de manera taxativa en su artículo 22 causales de vacancia. En el presente caso, jamás se ha logrado determinar de forma clara y precisa cuál era la causal específica imputada a mi patrocinado, ni mucho menos se ha individualizado un hecho concreto en que encuadre dentro de alguna de las causales previstas por ley. No puede pretenderse vacar a una autoridad municipal sobre la base de afirmaciones genéricas, especulaciones o imputaciones que ni siquiera se encuentran contempladas expresamente como causal de vacancia. Más aún, señores miembros del jurado, la propia solicitante Natalie Quevedo Cárdenas, con fecha 21 de octubre del 2025, presentó escrito de desistimiento de su solicitud de vacancia, reconociendo implícitamente la inconsistencia de su pretensión inicial. Sin perjuicio de ello, el Jurado Nacional declaró improcedente dicho desistimiento por haber sido presentado con posterioridad al pronunciamiento de primera instancia.
En ese sentido, es importante señalar que este Tribunal Supremo Electoral, a través de reiteradas jurisprudencias, ha establecido claramente cuáles son los presupuestos que deben concurrir para configurar una causal de vacancia vinculada a restricciones de contratación, señalando que, primero, debe existir efectivamente un contrato o convenio. Segundo, debe acreditarse la participación de la autoridad edil en la concreación o ejecución de dicho contrato. Tercero, debe demostrarse la existencia de un conflicto de intereses en la actuación de la autoridad municipal. Además, dichos elementos deben presentarse de manera secuencial y concurrente. Sin embargo, en el presente caso, ninguno de estos presupuestos se han acreditado. No existe una prueba idónea que demuestre que mi patrocinado haya incurrido en la causal invocada, ni tampoco existe correspondencia entre los hechos alegados y la causal de vacancia finalmente aprobada por el Consejo Municipal. Todo lo contrario, se ha demostrado que ellos asumieron un rol que no eran dentro de su jurisdicción ni eran competentes para determinar una sanción penal. Señores magistrados, no puede sostenerse una vacancia sobre interpretaciones extensivas o criterios subjetivos, pues ello vulnera abiertamente el principio de legalidad, el debido procedimiento y la seguridad jurídica. Por tales fundamentos, solicito a vuestro colegiado se declare fundado el recurso de apelación interpuesto por mi patrocinado y en consecuencia se deje sin efecto el acuerdo de Consejo 028-2025, mediante el cual se aprobó una vacancia contraviniendo los principios de legalidad y tipicidad previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Gracias. Muchas gracias, doctora Lara. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Aquí, doctora Lara, en este caso se le atribuye a su patrocinado los hechos vinculados a un video donde solicita, creo que dinero para, de alguna forma, influir en decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Eso es cierto? Bueno, esos son subjetivos, suposiciones, No, pero ¿qué exactamente el Bueno, he contenido del video? conferenciado con mi patrocinado y el trasfondo de los videos demostrados públicamente en la prensa abierta no se condicen a la realidad que el Consejo Municipal pretendió, digamos, adolecer o involucrar, ¿no? Todo lo opuesto a ello. O sea, sea, son lo que contiene el suposiciones. video no es verdadero. No es verdadero, señor presidente. Ya, de acuerdo. Entonces, la vinculación, lo que esto indica es que no hay identificación de las personas que están en el video, más sí de tu patrocinado. Más que la identificación, señor presidente, es que no se ha evaluado o aún no se ha desarrollado una investigación que en este caso pues le correspondería al Ministerio Público indagar si realmente el hecho que se está tratando de presumir como delito está encuadrado en la tipicidad jurídica o mi patrocinado ha incurrido en dicho supuesto de Pero delito. este caso es una causal de vacancia, no es un tema Por de supuesto, comisión de delitos. señor presidente, Digamos, y por esa habría razón, que... Sí, en por este eso, déjame caso, terminar, por favor, doctora. En ese sentido, circunscribiéndonos a la causal de vacancia, usted indica que no habría, digamos, probanza en torno al video y los hechos. por supuesto, señor presidente, por cuanto es claro la norma, el artículo 22 señala en qué supuestos y en qué causales promueven, digamos, la vacancia de un regidor o de una autoridad municipal, ¿no? Y dentro de ello no se ha configurado del caso de mi patrocinado. No han podido ellos acreditar qué causal sustentar o especificar directamente que mi patrocinado haya incurrido en una causal de vacancia propiamente. De acuerdo, doctora Lara, la causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Muchas gracias. Gracias. Señor presidente, para comunicarle que no hay más expedientes que se hayan programado para el día de hoy. De acuerdo, muchas gracias a los señores los abogados, a los señores magistrados. Luego nos reunimos en sesión privada. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.